Si no quieres conocer el precio que se paga por la codicia sin límites, suscríbete ahora al canal. Porque esta historia trata de un hombre que literalmente se convirtió en aquello que más deseaba. Era el año 1638, en el Cerro Rico de Potosí, en lo que hoy es Bolivia. La montaña más rica del mundo, dicen. La montaña que construyó imperios con la sangre de los esclavos. Mi nombre era Túpac Amaru, y fui esclavo de Don Rodrigo de Mendoza durante 20 años. Lo que voy a contar no lo escribo con tinta, sino con el recuerdo del horror que aún me persigue cada noche. Porque yo estuve allí. Yo vi lo que le sucedió al hombre más codicioso que jamás pisó estas tierras malditas. Don Rodrigo de Mendoza llegó a Potosí desde España en 1618, cuando yo era apenas un niño de 10 años. Era un hidalgo arruinado, un noble sin fortuna que venía al Nuevo Mundo buscando reconstruir el honor de su apellido. Y lo haría, juraba, con la plata del Cerro Rico. Compró la encomienda que incluía a nuestro pueblo. Cientos de indígenas pasamos a ser su propiedad, obligados a trabajar en las minas bajo el sistema de la mita, esa institución diabólica que los españoles llamaban servicio obligatorio, pero que nosotros conocíamos por su verdadero nombre, muerte lenta. Los primeros años, Don Rodrigo fue cruel, pero no más que otros encomenderos. Nos hacía trabajar desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, descendiendo a las entrañas de la montaña, arrancando la plata de las venas de roca, cargando sacos que pesaban más que nuestros propios cuerpos. Muchos morían, algunos de hambre, otros de agotamiento, la mayoría aplastados por derrumbes en los túneles oscuros. Pero la codicia de Don Rodrigo no conocía límites. Nunca era suficiente. Cada año quería más plata, más oro, más riquezas. Y cada año nos empujaba más profundo en la montaña, más allá de donde incluso los españoles más temerarios se atrevían a excavar. Todo cambió el día que mi hermana, Quilla, se atrevió a desafiarlo. Quilla tenía 16 años. Era curandera, como nuestra madre y nuestra abuela antes que ella. Conocía las plantas sagradas, los rituales antiguos, las palabras de poder que nuestros ancestros susurraban a la Pachamama, la Madre Tierra. Ese día, Don Rodrigo ordenó que descendiéramos a un nuevo túnel que había mandado excavar. Era un túnel que iba más profundo que cualquier otro, penetrando en zonas de la montaña donde el aire mismo se volvía pesado y difícil de respirar. Los mineros veteranos se negaban a entrar, decían que ese lugar estaba prohibido, que allí moraban los espíritus guardianes de la montaña. Don Rodrigo no escuchó. Nos obligó a entrar a latigazos. Mi hermana se plantó frente a él. Pequeña, delgada, pero con una dignidad que ninguna cantidad de esclavitud había podido romper. No entré a ese túnel, le dijo en perfecto español, idioma que había aprendido escuchando a los capataces. La montaña no quiere ser profanada más. Hay lugares que deben permanecer intactos. Don Rodrigo rió. Una risa profunda, burlona, llena de desprecio. ¿Me das órdenes, India? Tú, que no eres más que un animal de carga. La golpeó. El sonido de su mano contra el rostro de Quilla resonó en el silencio. Mi hermana cayó al suelo, sangre brotando de su labio. Pero se levantó. Siempre se levantaba. Maldigo su codicia, Don Rodrigo de Mendoza, dijo con voz clara, sin miedo. Maldigo cada moneda que toque, cada pepita de oro que arranque de esta tierra sagrada. Que su piel se vuelva del color de la plata que tanto desea. Que su carne se endurezca como el metal que codicia. Que nunca pueda saciar su hambre, porque todo lo que toque se convertirá en aquello que ama más que la vida misma. Don Rodrigo dejó de reír. Por un momento, solo un momento, vi miedo en sus ojos, pero luego la furia regresó, multiplicada. «Bruja», rugió, «¿te atreves a maldecirme? Te enseñaré lo que les pasa a las brujas». La arrastró hacia el túnel prohibido. A pesar de nuestros gritos, a pesar de que nos arrojamos sobre él, los guardias armados nos mantuvieron a raya. La llevó al interior de la montaña, al túnel oscuro que ninguno de nosotros quería entrar. Escuchamos sus gritos durante horas, gritos de dolor, de terror, de agonía. Y luego, silencio. Don Rodrigo salió solo, sus ropas manchadas de sangre, sus ojos vacíos, como si hubiera visto algo en esa oscuridad que había roto algo dentro de él. Cayó, fue todo lo que dijo. Resbaló y cayó en un pozo sin fondo. Mentía, todos lo sabíamos.
Pero ¿quién cuestionaría a un encomendero español? Esa noche enterramos una tumba vacía para Quilla, y yo juré que don Rodrigo pagaría por lo que había hecho. No tuve que esperar mucho. 3 días después del asesinato de mi hermana, don Rodrigo comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas. Se quejaba de que sus manos estaban frías, siempre frías, sin importar cuánto sol recibieran. Su piel comenzó a perder color, volviéndose pálida, casi grisácea. Es el cansancio, decía. El trabajo de supervisar a ustedes, animales inútiles. Pero seguía empeorando. Una semana después, noté que su piel había adquirido un brillo extraño. Bajo la luz del sol, reflejaba destellos plateados, como si estuviera cubierta de polvo metálico. Cuando caminaba, sus pasos sonaban más pesados, como si sus botas cargaran más peso del que debían. Don Rodrigo se volvió obsesivo con el túnel donde había matado a Quilla. Descendía cada día, a veces durante horas, emergiendo con sacos llenos de mineral que él mismo cargaba, algo que ningún español hacía. Su fuerza parecía haber aumentado, pero también su crueldad. Más rápido, nos gritaba, su voz sonando cada vez más rasposa, más metálica. Hay más plata ahí abajo, más oro. Puedo sentirlo. Sus uñas comenzaron a oscurecerse, volviéndose negras como el carbón. Cuando las miraba a la luz, parecían brillar con un tono plateado enfermizo. Dejó de comer con nosotros. De hecho, dejó de comer por completo. No tengo hambre, murmuraba, acariciando las pepitas de plata que ahora llevaba siempre en los bolsillos. No necesito comida, solo necesito más. Más plata, más oro. Un mes después de la muerte de Quilla, don Rodrigo ya no parecía humano. Su piel se había vuelto completamente gris, con un brillo metálico que no podía ser negado. Cuando caminaba bajo el sol, reflejaba la luz como un espejo. Sus venas eran visibles bajo esa piel translúcida, pero en lugar de sangre roja, parecían correr con algo plateado, viscoso. Sus ojos habían perdido todo color. Eran blancos, casi ciegos, pero de alguna manera podía ver perfectamente en la oscuridad de las minas. De hecho, prefería la oscuridad. La luz del día parecía causarle dolor. Dejó de dormir. Los guardias reportaban que pasaba noches enteras en su habitación, sentado frente a montones de monedas y pepitas de plata, acariciándolas, susurrando cosas en español que nadie podía entender. Y seguía descendiendo al túnel prohibido. Una noche, cuando la luna estaba llena, decidí seguirlo. Era una locura, lo sabía. Si me descubría, me mataría como había matado a Quilla. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba pasando. Si la maldición de mi hermana había funcionado. Si había alguna forma de detenerlo. Esperé hasta que todos dormían. Luego me deslicé fuera de los barracones de esclavos y seguí a don Rodrigo hacia la boca de la mina. Llevaba una antorcha, pero la mantenía cubierta, dejando salir solo un pequeño resplandor. Lo vi descender por el túnel principal, luego girar hacia el túnel prohibido, el túnel donde Quilla había muerto. Lo seguí a distancia, mis pies descalzos silenciosos sobre la roca. El túnel descendía en espiral, cada vez más profundo. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Las paredes rezumaban humedad, y podía escuchar el goteo constante del agua filtrándose a través de la piedra. Finalmente, el túnel se abría a una caverna. Era enorme, del tamaño de una catedral, con el techo tan alto que mi luz no alcanzaba a iluminarlo. Y en el centro de la caverna, había algo que me heló la sangre. Un altar antiguo, construido por manos que precedían incluso a los incas. Piedras talladas con símbolos que no reconocía, manchadas con algo oscuro que podía ser sangre seca, o podía ser otra cosa. Y frente al altar estaba don Rodrigo. Pero ya no era don Rodrigo. No completamente. Su piel brillaba intensamente en la oscuridad, emitiendo su propia luz plateada. Su cuerpo se había vuelto más delgado, más angular, como si estuviera siendo consumido desde dentro. Cuando se movía, escuchaba el sonido de metal raspando contra metal. Estaba arrodillado frente al altar, sus manos enterradas en la tierra, y mientras observaba, horrorizado, vi que estaba excavando con sus propias manos, arrancando pedazos de roca del suelo. Pero no estaba excavando para encontrar plata, estaba excavando para enterrarse. Sus manos sangraban, pero la sangre que brotaba era plateada,
viscosa, brillante. Y donde esa sangre tocaba la tierra se volvía negra, muerta, como si la vida misma fuera drenada de ella. Más, murmuraba don Rodrigo con voz que ya no sonaba humana. Necesito más. Necesito fundirme con ella. Necesito convertirme en la montaña misma. Y entonces vi lo que estaba al lado del altar. Los huesos de mi hermana, dispuestos en un patrón específico, rodeando algo que brillaba en la oscuridad. Una veta de plata pura, más grande y brillante que cualquier cosa que hubiera visto. Quilla no había caído en un pozo. La había sacrificado en ese altar antiguo. Había derramado su sangre sobre la plata sagrada. Y al hacerlo, había activado algo viejo, algo que había estado durmiendo en las profundidades de la montaña desde antes de que los humanos caminaran por estas tierras. La maldición de Quilla no había sido solo palabras, había sido un precio. Su vida a cambio de que don Rodrigo obtuviera exactamente lo que deseaba, convertirse uno con la plata que tanto codiciaba. Don Rodrigo giró su cabeza hacia mí. Sus ojos blancos me encontraron en la oscuridad. Sonrió, y su boca estaba llena de dientes que ahora parecían hechos de plata sólida. «Tupac», dijo, su voz resonando extrañamente en la caverna. «Has venido a unirte a tu hermana. ¡Qué considerado!». Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, de vuelta por el túnel en espiral, escuchando detrás de mí los pasos metálicos de don Rodrigo persiguiéndome. No sonaban como pasos humanos, sonaban como rocas cayendo, como metal raspando piedra. Logré salir de la mina justo cuando el sol comenzaba a elevarse. Don Rodrigo no me siguió fuera. La luz del día lo detuvo en la entrada del túnel, rugiendo con frustración, una criatura que ya no podía tolerar el sol. Reuní a los otros esclavos. Les conté lo que había visto. Algunos no me creyeron. Otros estaban demasiado aterrorizados para actuar. Pero unos pocos, los más valientes, aceptaron ayudarme. Sellamos la entrada del túnel prohibido. Usamos explosivos que robamos de los almacenes españoles, causando un derrumbe masivo que bloqueó el paso completamente. Don Rodrigo quedó atrapado dentro, en las profundidades de la montaña que tanto amaba. Durante 3 días, escuchamos golpes desde el interior. Golpes que hacían temblar la tierra. Gritos que no eran humanos. Maldiciones en español mezcladas con sonidos que ninguna garganta humana podía producir. Y luego, silencio. Los españoles vinieron, por supuesto. Preguntaron por don Rodrigo. Les dijimos que había habido un accidente, un derrumbe. Buscaron durante semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Eventualmente, declararon su muerte y la encomienda pasó a otro noble. Pero yo sé la verdad. Don Rodrigo no murió. No completamente. A veces, en las noches en luna, los mineros que trabajan en los túneles más profundos escuchan cosas. Pasos metálicos resonando en la oscuridad. Risas que suenan como el tintineo de monedas. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, encuentran algo extraño. Pepitas de plata en forma de manos. Vetas de metal que parecen venas humanas. Formaciones minerales que, bajo la luz adecuada, parecen un rostro gritando en agonía eterna. La montaña se lo tragó, como mi hermana profetizó. Don Rodrigo de Mendoza obtuvo exactamente lo que deseaba. Se convirtió en parte de la plata, fundido con el metal precioso que codiciaba más que su propia humanidad. Y dicen que todavía está allí, en las profundidades más oscuras del Cerro Rico, esperando, hambriento, buscando a otros cuya codicia sea tan grande que estén dispuestos a arriesgar sus almas por un poco más de riqueza. Por eso les advierto, si alguna vez vienen a Potosí, si alguna vez sienten la tentación de descender a los túneles más profundos del Cerro Rico, recuerden esta historia. La montaña tiene memoria, y siempre cobra su